Buenas noches. Vengo a exponerles las varias variables climáticas. La diferencia entre clima y meteorología. La meteorología es la ciencia encargada, la cual estudia la atmósfera y sus propiedades y sus fenómenos. El clima es la síntesis del tiempo atmosférico y es la reunión de todos los conceptos de este mismo. La meteorología da un estudio momentáneo, mientras que la climatología da un diagnóstico promedio del tiempo. Variables climáticas. La temperatura es una de las características más comunes de la atmósfera. Esta es la que hace que las partículas se multipliquen. Es muy importante, es la más común. Presión atmosférica. Su unidad de medida es el pascal. Sus características es el aire el cual ejerce presión. Esa varía dependiendo pues de la atmósfera, ¿cierto? Y de la altitud. Es básicamente eso. El viento, su principio es el movimiento, el cual es causado por un cambio de temperatura o de presión. Esa va muy de la mano con la presión atmosférica y la temperatura, ya que la presión atmosférica al hacer presión hace que el aire corra y vaya hacia otros lugares y ocupe. Es lo mismo que con la temperatura. Cuando hace mucho calor, hace que el aire empiece a fluir mucho más rápido. Y de ahí es donde salen los vientos. La radiación solar. Este fenómeno se presenta por los rayos solares, los cuales penetran la atmósfera. La atmósfera es algo penetrante y los rayos solares son ondas que traspasan muy fácil la atmósfera. Y es básicamente radiación ultravioleta. Son ondas muy potentes, mucho más potentes que las de la televisión o las de la radio. La humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que tiene el aire. Humedad absoluta. Esta tiene tres componentes. La humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que tiene el aire. Muchas veces cuando salimos en las mañanas vemos la neblina. Eso se define como humedad. Es un choque térmico. Eso es lo que da la humedad. Y también es más conocida como la humedad absoluta. Se mide por un metro cúbico de aire seco. Hay otra forma de medirlo que es la humedad específica, contenida en 1 kilogramo de aire. Y la humedad relativa se expresa en tanto por ciento. Esta es la que más se utiliza, según... Bueno, sí. Y esta es la fórmula con la que se puede medir. Precipitación es la parte del ciclo natural la cual deposita en diferentes formas. Son varias formas. La precipitación es cuando se forman en las nubes partículas. Entonces se vuelven tan pesadas que ya no lo sostiene la presión que viene de abajo, que es el aire. Entonces ahí es donde se precipita y cae pues a la tierra. Se presenta como lluvia, como nieve, granizo y brisa, porque la brisa es un poco más delgada que la lluvia. Instrumentos con que se mide cada una de las variables climáticas. La temperatura se mide con el termómetro. El termómetro puede ser con alcohol o mercurio.
en su época cuando lo inventaron no tenían muy claro que era muy peligroso el mercurio, pero ya se mide de varias formas. Presión atmosférica, instrumento de medición, el barómetro. El barómetro lo hicieron sin tener en cuenta las variables que pueden haber en el momento de medir, porque cuando llueve es una probeta, ¿cierto? Y acá adentro tiene mercurio, es de 760 milímetros, medido en milímetros, y el agua alrededor, ¿cierto? En una cubeta. A medida de que él se iba dando cuenta de que a medida que había presión subía el mercurio, entonces así podía medir la presión atmosférica. Pero no es muy exacto, hay que tener en cuenta que hay varias variables. El viento, el anómetro de cazoletas. Este anómetro de cazoletas tiene dos aspas. Una la que mide pues la velocidad, esa se da en kilómetros por hora. Y la otra es para mirar a ver de dónde viene simplemente el viento, para mirar la dirección. El biógrafo. Este está formado por una esfera de vidrio orientada hacia el sur geográfico. La humedad, psicómetro, listo. Que es una estación meteorológica o características de los elementos que lo componen. Básicamente es una estación meteorológica, es el centro donde se miden los diferentes componentes del clima. Esta información se utiliza para monitorear los diferentes cambios que se puede tener el clima y sus variaciones. Y estos son algunos componentes con los que se mide pues una estación. El barómetro, que mide la presión atmosférica, el higrómetro mide la humedad, el piranómetro mide la radiación solar, el fluviómetro mide el agua de caída, el termómetro mide la temperatura, y los satélites pues que son muy importantes porque nos dan una perspectiva y datos muy interesantes. Hay que tener en cuenta que las estaciones son con varios componentes, estos son algunos, pero en realidad son muchos más. ¿Cuál es la importancia de cada una de las variables climáticas a nivel forestal? Las variables son esenciales para tener una buena productividad en el ámbito de la agricultura, ya que las variables nos muestran si geográficamente es viable cualquier tipo de proyecto forestal. Este nos da una lectura de los cambios que puede presentar el clima en el cual se va a desarrollar la plantación. Así podremos optar por un buen manejo de los recursos naturales, permitiendo una gran probabilidad de ser exactos a la hora de ser competitivos en el ámbito de la agricultura, minimizando el riesgo de una pérdida de producto y trabajo. Esto lo utilizan mucho son los agricultores, porque en su productividad tienen que saber cuándo recolectar, porque si recolectan en invierno pierden el trabajo y la cosecha. Entonces para eso se implementa esto, ¿cierto? Entonces a nivel forestal es muy importante. También hay que tener en cuenta que hay algunos productos que, dependiendo geográficamente de su posición, pueden variar y pueden ser aptos. Por ejemplo, el café no va a quedar en un clima templado, como si lo puede hacer el cacao, o también lo puede hacer la piña. La piña no crece en un clima frío, ni la guanábana. Entonces hay que tener en cuenta esto, pues. ¿Qué son los pisos térmicos y sus principales características? Los pisos térmicos son un sistema de medida que nos permiten medir la temperatura de una zona con respecto a la altura del nivel del mar, los cuales se definen así. Son cuatro: el glacial, el páramo, el frío, medio, el frío, medio y caliente, ¿cierto? Este fenómeno se da principalmente en variaciones de las alturas, las cuales
A su vez modifican los vientos, las precipitaciones, humedad y temperatura. Dependiendo de la altura se modifica la forma de vida. Lo que les decía ahorita, eso tiene que ver mucho también con los animales y la producción pues de ciertos bovinos. Porque en clima caliente va a pegar una cierta raza y en clima frío va a pegar otra clase de raza que le va a dar otra productividad, que sería la lechera. Eh, Humedad y temperatura. Dependiendo de la altura se modifica la forma de vida en cada uno de estos. Solo se aplica en el trópico por sus características geográficas. Listo, ya. Gracias.